Hola queridos amigos podescuchas que siguen Consejos Divinos en el canal de Restaura Ministerios en YouTube o que siguen Consejos Divinos en Spotify o Apple. Bueno, pues quiero hablarles en este episodio de esta frase célebre que todos alguna vez hemos dicho, o por lo menos la mayoría de los cristianos hemos dicho alguna vez. Y es esta frase o esta idea de: Señor, yo dejo todo en tus manos. Pero ¿qué implica? ¿Qué implica orar y decirle a Dios, dejo todo en tus manos? Normalmente, la idea común que se tiene es una idea de dependencia en Dios. Esta dependencia en Dios es como reconocer que estoy limitado, es reconocer que las circunstancias podrían estarme rebasando o rebasando a mi matrimonio, rebasando quizá al liderazgo de la iglesia, una situación que está fuera de nuestras manos y decimos, pongo todo en las manos de Dios. Pero en este episodio quiero hablar específicamente de cuando usamos esta frase, pero como una manera de lavarnos las manos, una manera de deshacernos de nuestra responsabilidad personal que tenemos ante Dios, con lo que Él nos ha dado a cuidar, nos ha dado a administrar. Y claro, por supuesto que para ser muy claros, tengo que decir que claro que hay que fomentar la dependencia en Dios, entender que debemos depender de Él, debemos de procurar su voluntad y debemos de confiar en su soberanía. Por supuesto que sí, lo hemos dicho eso en muchísimos videos y bueno, en el podcast y en todos los espacios en los que Restaura Ministerios sirve. Pero quiero hablar específicamente de los casos en los que usamos esta frase como una muletilla o como una justificación más bien para no asumir nuestra propia responsabilidad personal ante los desafíos de la vida. A veces como personas, como matrimonios, como iglesias, a veces lamentablemente. Bueno, pensemos en esta situación. Por ejemplo, cuando tienes que tomar una decisión en lo personal y dices, pues ya voy a dejar todo en las manos de Dios. Bueno, lo que tenemos que preguntarnos, número uno, es, ¿qué puedo hacer yo en esta situación? ¿Cuál es mi responsabilidad personal en esta situación concreta, en este contexto? Quizá de decisiones que tienen que ver con mi espiritualidad directamente, con decisiones de prácticas pecaminosas, con decisiones de familiares, con decisiones profesionales, con decisiones laborales, decisiones importantes que debemos tomar. Y tenemos que preguntarnos ante todo, ¿qué es mi responsabilidad personal? ¿Cuál es mi responsabilidad personal ante esta situación, ante estos desafíos? De lo contrario, lo que pasa muchas veces, y esto lo incluyo en el podcast, en este episodio, porque mucha gente en consejería lo que hace es decir, bueno, voy a poner en las manos de Dios mi matrimonio. De hecho, bueno, es totalmente común ver esto en las redes sociales, en los grupos cristianos, ¿no? Gente que publica, pues voy a poner, que publica una oración del estilo, voy a poner mi matrimonio en las manos de Dios y todo saldrá bien. Bueno, pues vamos a ver qué de estos problemas matrimoniales que están experimentando esposo y esposa, ¿qué de estos problemas es tu responsabilidad? Y entonces es ahí donde tienes que tomar cartas en el asunto, donde tienes que plantear qué debo hacer, qué es lo correcto, qué es lo justo, qué es lo bueno. Y entonces, para pensar como Dios, pues tenemos que ir a las escrituras, tenemos que ir y decir, bueno, Dios tiene este carácter, Dios tiene esta naturaleza, esto es lo que Dios ha dicho y ese es nuestro parámetro para pensar correctamente y entonces será nuestro parámetro para tomar decisiones sabias, decisiones espirituales, decisiones congruentes
con lo que creemos. Ante todo, decisiones en las que nuestra espiritualidad, nuestra naturaleza espiritual es congruente, tiene comunión con la naturaleza de Jesucristo, con quién es Él. Así que tenemos que preguntarnos, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es mi responsabilidad personal? ¿Qué sí puedo hacer en esta situación? Porque entonces, ahí sí, para que vean, dependencia en Dios y dependencia en su soberanía, que está en control de todo, recordando lo que dice Romanos 8:28, el que ama a Dios, todas las cosas le son para bien. Independientemente de la situación, es algo tremendo que decir, tremendo que creer, pero esta es nuestra realidad. Aquí lo que pasa es que la teología de la prosperidad se ha metido hasta la cocina en muchas iglesias. Entonces hay esta idea de que si somos hijos de Dios, todo lo que hacemos nos tiene que salir bien, no nos pueden pasar cosas malas, y si están pasando cosas malas, justamente en la misma lógica de los fariseos en el tiempo de Jesús, si te están pasando cosas malas, algo malo hiciste, es por tu pecado, es por tu maldad que estás escondiendo, y entonces todos vemos sospechosamente a la persona a la que le está yendo mal, porque Dios le está castigando, porque Dios está buscando que esta persona reconozca su maldad. Tenemos que pensar que sí es mi responsabilidad, que sí me toca hacer como varón, como mujer, como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como madre, etcétera. Que sí me toca hacer como empleado, como vecino, etcétera. Que sí, como ser humano, que sí debo y que sí puedo hacer. Bueno, por ejemplo, cuando decimos, Dios, dame más amor por esta persona. Señor, ayúdame a perdonar a esta persona. Cuando decimos, Señor, quítame la flojera para leer la Biblia, para orar. Cuando decimos cosas como, Señor, te pido que sanes mi matrimonio. Bueno, hay cosas que solo Dios puede hacer, pero ¿qué puedes hacer tú en todos estos casos? Por ejemplo, en este caso del matrimonio, cuando decimos, Dios, dejo en tus manos mi matrimonio, pues en el matrimonio tú puedes hacer muchísimas cosas. ¿Qué estás pidiendo exactamente cuando dices, Dios, dejo en tus manos mi matrimonio? Porque es grave cuando estamos diciéndole a Dios que dejamos en sus manos nuestra familia, nuestro matrimonio, eh, cosas que sí son nuestra responsabilidad, y Dios, ahí te lo dejo en tus manos. En consejería matrimonial esto es muy común, la gente diciendo, pues yo ya le dejé a Dios todo en sus manos, mi matrimonio en sus manos, cuando le dices, oye, pero esto es tu responsabilidad personal, todavía hay muchas cosas que puedes y debes hacer para sanar tu matrimonio. Y de entrada, pensar correctamente, actuar correctamente, imitar a Jesús en tu manera de pensar, en tu manera de obrar, amar a tu prójimo, que en este caso es tu esposa, tu esposo, probablemente tus hijos, probablemente tus padres. Y entonces, el dejar las cosas en las manos de Dios podría ser, quizá tendrías que pensar en tu caso en particular, tendrías que pensar en la situación específica que estás viviendo. ¿A qué responsabilidades estoy renunciando? Porque somos administradores. Ese es el punto de este episodio. Somos administradores. Dios nos ha dado a cuidar una familia, una esposa. Dios nos ha dado a cuidar probablemente una iglesia. Dios nos ha dado a cuidar un trabajo, nos lo ha confiado. Dios nos ha dado habilidades, nos ha dado dones. ¿Qué? ¿Qué estamos haciendo con todas esas cosas? No podemos simplemente decirle a Dios, ahí te lo dejo, cuando hay muchísimas cosas que hacer. Entonces, en este episodio cortito es en el que te estoy pidiendo que reflexiones y pienses, esta es mi responsabilidad personal, puedo y debo hacer todavía estas cosas en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en la iglesia, en el contexto de la comunidad de la fe, o probablemente en una situación ríspida, una situación difícil con tus vecinos.
ay, se lo dejo a Dios. Bueno, ¿qué sí puedes hacer? Probablemente puedes pedir perdón ante algo que quizá hiciste, que estuvo mal, que fue injusto, quizá restituir o quizá pasar por alto ofensas. Eso es tu responsabilidad. Y a veces decimos que solo Dios puede cambiar a las personas. Pues claro que solo Dios puede cambiar a las personas, pero uno puede hacer muchísimas cosas en sus relaciones, en las relaciones que tenemos en todos lados y en todos los niveles. Y muchas veces los problemas que tenemos en nuestras relaciones no es que porque, es que esas personas me odian porque soy cristiano. Pues muchas veces esa respuesta que recibimos de la gente es precisamente porque no hemos sido lo suficientemente cristianos en amar al prójimo, en amar a Dios, en fin, en esa relación. Lo que nos ha faltado es congruencia muchas veces. Algo importante para meditar y algo importante para recordar. Que la próxima vez que oremos, Dios, ahí te dejo mi vida en tus manos, mi matrimonio, mis hijos, mi familia, mi iglesia, mi ministerio, mi trabajo, etcétera, mi relación con los vecinos, no lo sé. La próxima vez que oremos así, antes de orar, que hayamos hecho todo lo posible, todo lo que es justo, todo lo que es bueno, primero. Y entonces ya cuando lleguemos a ese límite en el que ya no podemos hacer más, que podamos decirle a Dios, ahora sí Dios, dejo esta situación en tus manos. Bueno, deja en los comentarios aquí abajito del video qué te provoca esta reflexión. Hay muchas cosas que poner en orden. Quizá no nos vayas a contar tu testimonio, ¿verdad? Pero si quieres compartir alguna reflexión, si quieres compartir alguna situación que consideres que puede ser de edificación para los demás, pues podría ser que lo puedas compartir y entonces pueda haber ahí bendición. Gracias por acompañarme hasta aquí. Que Dios sea contigo y hasta pronto.